no podemos esperar que Cristo mismo nos vaya a decir quién está llamado y quién no, porque no lo vamos a escuchar. Pero Él nos deja su palabra y la guía de su palabra para tener un criterio bíblico, para ver quién está llamado, y en este caso hoy en día en lo que está aplicativo, no apóstoles, que ya han cesado, sino pastores, ancianos, obispos, términos sinónimos intercambiables en la Biblia para hablar de la labor pastoral. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien está llamado según la palabra? Ya sabemos, no tenemos a Cristo aquí para decirnos este está llamado y este no, pero sí tenemos varios pasajes bíblicos que nos hablan al respecto. Y el pasaje bíblico por antonomasia que habla de los ancianos, pastores, obispos y de su llamado es 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, me gustaría que vayamos ahí por un momento. Vamos a ver qué dice la palabra de cómo discernir, hasta dónde un hombre puede discernir. Solo Dios conoce el corazón, obviamente, pero hasta dónde nosotros como hombres finitos podemos discernir siguiendo la enseñanza de la palabra para reconocer los que hoy en día están llamados a la obra, a servirle como ancianos, pastores, obispos, que es la misma realidad, la misma persona. Y según 1 Timoteo 3, podemos establecer que hay 4 pasos que se han de dar para ratificar que una persona está llamada para servir como anciano en una congregación. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 1 y dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, anciano, pastor, buena obra desea hacer. ¿Por qué comienza el llamado? Por un deseo. Un deseo que es subjetivo. Si alguno desea ser anciano, buena cosa desea. Es un buen deseo. Tiene que haber ese deseo en la persona. No hemos de ir a las personas y torcerles el brazo porque les vemos tal vez que prometen o que tienen dones y les empujamos y les torcemos el brazo tanto que al final, en lugar de empujarles para bien, les empujamos al borde del precipicio y van para abajo y los demás con él. No, la Biblia dice, tiene que tener un deseo. Tiene que haber ese deseo inicial, irrenunciable. Las palabras que utiliza aquí para deseo es un deseo muy fuerte. No desea otra cosa. No es una opción entre varias. Bueno, podría ser o no. Es realmente deseo esto. Y lo deseo con todo mi corazón. No deseo otra cosa que servir como anciano en una congregación. Eso no significa necesariamente que una persona está llamada a pleno tiempo. Puede ser que lo compagine con un trabajo secular y que la manera que el Señor tenga que proveer para esa persona sea con un trabajo. Pero igualmente el deseo, si en llegado un momento le dijese, ¿qué prefieres? ¿Seguir con tu carrera en el trabajo o realmente dedicarte completamente a la labor pastoral? No habría duda, esa persona querría dedicarse a la labor pastoral si en algún momento hubiera un impedimento para compaginar las dos. Y algunas personas están llamadas por el Señor a dedicarse a pleno tiempo y el Señor provee y el Señor da los medios para que sea así. Entonces comienza por el deseo. Un deseo que no se puede apagar. Un deseo que no va a apagar el tiempo ni las circunstancias, porque no es un deseo meramente humano, sino que si ese deseo de verdad es de Dios, va a permanecer ahí, contra viento y marea. Pero en segundo lugar el texto nos habla no solo de un deseo, porque si no, ¿cómo podríamos discernir los demás si es verdad o no? Una persona dice, yo tengo ese deseo, ¿y qué puedes decir? No, no lo tienes, o sí lo tienes, se quedaría en la subjetividad. Pero continúa a continuación, en 1 Timoteo 3, con una confirmación objetiva del carácter. Una confirmación objetiva del carácter. No solo la confirmación subjetiva del deseo, sino la confirmación objetiva del carácter. Dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable o irreprensible. Y a continuación da una lista de cualificaciones de carácter. Tiene que ver con el carácter. Ahora, no dice perfecto, pues si no nadie podríamos ser ancianos en ninguna congregación. Imposible. Dice irreprensible o irreprochable. ¿Qué quiere decir esto? Es un paraguas para hablar de que a continuación todas las características que va a desarrollar en 1 Timoteo 3, esta persona no se le puede apuntar y decir, tú no eres esto, sino eres lo contrario. Por ejemplo, que gobierne bien su casa. Podría haber matices de, bueno, cuán bien la gobierna. Podría gobernarlo mejor, obviamente.
Hermanos, podemos gobernar mejor nuestras casas, estamos en un proceso de santificación, de crecer, y nadie lo hemos alcanzado ya, ¿verdad? Nadie puede decir, yo ya gobierno perfectamente en mi casa, no necesito aprender nada más. No, estamos en el proceso, ¿verdad? Pero eso es distinto a que alguien venga y diga, mira, tú no gobiernas bien tu casa por estas razones objetivas, razones bíblicas. O cuando habla a continuación de cualquiera de los requisitos de que sea marido de una sola mujer, pues puedan venir y apuntar y decir, no, tú no eres marido de una sola mujer. Mira, tú has tenido varias mujeres o tú te has divorciado, entonces no puedes ser un anciano. Son cosas objetivas con las que se puede señalar. No, a mí me parece, porque cada uno tenemos una opinión y en la subjetividad entra multitud de opiniones respetables, pero que no tienen peso suficiente como para decir que una persona no es irreprensible. Entonces tiene que haber una confirmación objetiva del carácter, que su vida se caracterice en general, no en perfección, pero sí en general, no se caracterice para que nadie pueda apuntar y decir, no, esto tú eres lo contrario, por esto y esto objetivamente probado. Entonces eso descalificaría a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. El Señor es el que sostiene, y si el Señor ese deseo es verdadero, el Señor va a dar a esa persona crecimiento en esta irreprensibilidad y va a dar un crecimiento espiritual al respecto, y los hermanos van a poder observarlo desde los criterios bíblicos que describen 1 Timoteo 3 y alguno que complementa prácticamente la misma lista en Tito capítulo 1. Ese es el criterio objetivo del carácter. Pero en tercer lugar, ha de existir no solo la confirmación subjetiva del deseo y la confirmación objetiva del carácter, sino ha de existir, según 1 Timoteo 3, la confirmación de la enseñanza, del don de enseñanza y la doctrina. La confirmación del don de enseñanza y la doctrina. De toda la lista que da específica, después de ser irreprensible, de toda la lista, todo tiene que ver con el carácter, de una manera u otra, salvo un requisito. 1 Timoteo 3:2, apto para enseñar. Apto para enseñar. Tiene que haber la confirmación no solo del carácter, sino también de que sea apto para enseñar, que tenga el don de enseñanza. Porque la labor principal de un anciano, de un pastor y de un obispo, que es alimentar a la grey de Dios. ¿Cómo se alimenta a la grey de Dios? Por medio de la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra. Entonces una persona que no tiene el don de enseñanza no puede alimentar a la grey de Dios adecuadamente, y eso sería una manera obvia y objetiva de decir, mira hermano, tienes buen deseo, tal vez tu carácter es irreprensible, pero observamos que el Señor no te ha llamado a esta labor porque no tienes el don de enseñanza. De nuevo, no es que sea nuestro predicador favorito, puede ser que haya predicadores o enseñadores que pues recibimos mejor o peor, pero que hay un don de enseñanza ahí. Y no necesariamente siempre este don de enseñanza es solo desde el púlpito. Dice apto para enseñar. Hay diversas maneras de enseñar. Desde el púlpito, uno a uno, en discipulados, en grupos pequeños, en estudios en casa, de varias maneras, pero puede enseñar con la palabra. Tito 1:9 añade algo más. También en ese tercer aspecto de confirmación, dice Tito 1:9, retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, a la sana doctrina, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No solo ha de ser capaz de enseñar, tener el don de enseñanza, sino que ha de tener la enseñanza adecuada, conforme a la palabra, conforme a la enseñanza habían recibido una palabra fiel, la sana doctrina. ¿Para qué? Para que exhorte con ella, no con otras cosas. Y también para que pueda refutar a los que contradicen. Pero habrá personas que vendrán, algunos tendrán preguntas, entonces habrá que contestar esas preguntas desde el texto bíblico, pero habrá otros que no tienen preguntas, sino que contradicen. Y dirán, no, eso que decís en vuestra iglesia no es verdad. ¿Cómo que los dones milagrosos cesaron? ¿Cómo que no hay apóstoles con mayúscula? Y tiene que ser capaz desde la palabra de refutar a los que contradicen. Y así con cada ámbito de los que creemos en esta congregación, desde la sana doctrina que entendemos que está en la palabra. Sí, reconocemos que hay distintas congregaciones locales. Tal vez tienen distintas afirmaciones de lo que creen, de su doctrina.
Por lo tanto, aquel que es anciano ha de ser capaz de afirmar, de retener, de exhortar y de refutar conforme a la sana doctrina en la iglesia local en la que es reconocido anciano, no en todas las iglesias locales del mundo. ¿Vemos la diferenciación? Ahora, finalmente, después de esto, después de la confirmación del deseo, no alguien que no quiera, debe desearlo. La confirmación objetiva del carácter no vale con desearlo, sino que hay unos requisitos bíblicos. Y no solo desearlo y tener el carácter, sino que ha de haber la confirmación de la enseñanza y la doctrina. Queda un paso final muy importante: la confirmación de la prueba. Todo esto ha de ser probado. Ha de ser probado el deseo, ha de ser probado el carácter, ha de ser probado el don de enseñanza y la doctrina. ¿Por qué decimos esto? Pues el 1 Timoteo 3:10 dice, hablando de los diáconos, pero vamos a ver que se refiere también a los ancianos, que también estos, fijémonos, dice los diáconos, dice, también estos. ¿Por qué? Porque los que he hablado anteriormente, los ancianos, también han de llevar a cabo esta manera de comprobar que hay un llamado verdadero. Que también estos sean sometidos ¿a qué? A prueba primero. A prueba primero. Los que han de servir al Señor han de ser sometidos a prueba, y ha de ser así para aquel que tiene el deseo, para aquel que aparentemente muestra que el carácter no es un impedimento y que tiene el don de enseñar. Por eso, desde hace un tiempo ya, en el último año especialmente, pero incluso desde antes, como cuerpo de ancianos hemos estado hablando de varios hermanos, hemos estado orando, hemos estado invitándoles, y han sido parte de nuestras reuniones, en este caso Gustavo, como parte de esa prueba. Y cuando hemos llegado a un suficiente convencimiento de que creemos que se cumplen estos requisitos, lo ponemos a la luz de la congregación para que también la congregación pueda observar, pueda ver desde estos criterios y pueda ratificar lo que los ancianos hemos observado. Los apóstoles de Jesús, de hecho, estaban siendo inicialmente probados. Era la primera vez que les envía de 2 en 2. Pero después de eso no les envía definitivamente, sino que pasan por lo menos otros 2 años, antes de que finalmente les realiza la gran comisión en Mateo 28. Finalmente el Señor de la obra ve la necesidad de su grey, envía obreros a la mies y se encarga de su rebaño, porque Jesucristo es el buen pastor. Él es el pastor verdaderamente, porque Él dio la vida por las ovejas. Y Él establece a zagales. Esta palabra la aprendí en el sur con nuestros hermanos de Jaén, y ellos lo usan de otra manera. Zagal lo usan para muchachín, muchacho, jovenzuelo, ¿no? Pero en realidad zagal, inicialmente, ¿quién era el zagal? El ayudante del pastor. Si lo buscáis en el diccionario, algunos de vosotros tenéis experiencia suficiente como para entenderlo, ¿verdad? Yo lo busqué en el diccionario. ¿Qué es zagal? Es el ayudante del pastor. ¿Quién es el pastor verdaderamente? Jesucristo es el pastor. Es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es Él el Señor de la grey. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que gobierna la congregación por medio de su palabra. Pero Él establece, como estableció con los apóstoles, pero hoy en día con ancianos, personas en cada congregación local que bajo su autoridad, la autoridad de su palabra, bajo su llamado, sean pastores delegados, zagales, que pastoreen a su vez. Jesús encargó una misión asombrosa a sus apóstoles, llamándoles y enviándoles de 2 en 2. Ahora, concretamente, volviendo a nuestro pasaje, Marcos capítulo 6, concretamente, ¿a qué les llama? ¿En qué consistió su comisión? ¿Qué les encarga? Fijémonos, Marcos 6, 7, la parte final del versículo. Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Parece un poco extraño, ¿verdad? Yo cuando leí en un primer momento, realmente me parecía extraño, en primer lugar, porque Jesús sí que expulsaba espíritus inmundos, pero esa no era su prioridad, y ahora solo les manda expulsar espíritus inmundos y les envía de 2 en 2 para expulsar espíritus inmundos. Algo no cuadraba. Si Jesús lo que estaba haciendo era otra cosa y expulsar espíritus inmundos también, ¿cómo a sus apóstoles les va a mandar solo una de las cosas que él hacía? Él de hecho les había escogido, y en Marcos capítulo 3, 15 les dice que les llamó ¿para qué? Para estar con él y para predicar.
Sí, también para sanar y también para expulsar espíritus inmundos. Pero aquí encontramos solo, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, nos podría resultar extraño, se podría malinterpretar para lo que habían sido llamados. Fueron llamados por Jesús y enviados por Jesús para expulsar demonios. Cuando Jesús mismo esa no era la prioridad de su ministerio, algo aquí no cuadra, ¿verdad? Hemos de ir a los pasajes paralelos. Hemos de ir a Lucas, hemos de ir a Mateo, a ver si dice algo más, porque recoge las mismas palabras de Jesús en ese mismo momento, a ver si añade algo más y complementa todo lo que dijo Jesús. Pero antes de ir a los pasajes paralelos, ya solo observando el contexto, vemos que los discípulos, los apóstoles, fueron enviados para algo más. Fijémonos, vemos que en el versículo 12, bueno, el 13, vamos a empezar a ser honestos con todo lo que dice el texto. El versículo 13 dice: y echaban fuera muchos demonios, hicieron lo que él les encargó, según el versículo 7, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Solo les envió para expulsar demonios? No. ¿Para qué más? Para sanar enfermos también. Es lo que dice el texto, es lo que dice su llamado en Marcos capítulo 3, y es así, y lo hicieron. Esto autentificaba su ministerio. Autentificaba que ellos eran verdaderamente enviados por Cristo, que iban de parte de Cristo, y lo mismo que Cristo hacía, ellos podían hacer. Eran apóstoles verdaderos, apóstoles con A mayúscula. En aquel tiempo el Señor Jesucristo les delegó a ellos algo que no ha delegado luego a pastores, ancianos y obispos ni a ninguna otra persona, según la palabra. Les delegó personalmente que ellos tenían la misma autoridad que Él para sanar y para expulsar demonios, y lo hicieron. ¿Pero hay algo más? Fijémonos en Marcos, el versículo 12. ¿Qué hacen? Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. También predicaban, de hecho esta era la prioridad. Jesús predicaba, y predicaba, lo primero que hizo cuando llega a Galilea, cuando llega a Capernaum, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, es anunciar el reino de Dios que estaba cerca, y predicaba diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Él entrena a sus apóstoles y les había llamado en Marcos 3, ¿para qué? Para estar con Él y para predicar. Y entonces les envía, y ellos ¿qué hacen? Predicar, llamar a las personas que se arrepintieran apuntando a Cristo. Sí, sanaron, sí expulsaron demonios, según esa hubo necesidad, bajo la autoridad de Cristo delegada de manera especial a ellos. De hecho, Marcos 6:30, si vamos un poquito más adelante en el contexto, vemos que los apóstoles vuelven de la misión, se reúnen con Jesús y le informaron de todo lo que habían hecho y enseñado. Estuvieron enseñando y le informaron lo que habían predicado, cómo les había llamado al arrepentimiento. Ahora, esto lo vemos aún más claro en los pasajes paralelos, como decíamos anteriormente. En Mateo 10 y en Lucas 9. Mateo 10:7 dice, Jesús les dice: y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el mismo momento, en el mismo evento, en el mismo tiempo que encontramos las palabras de Marcos 6:7, Mateo también resalta que les dijo: cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 9:2, hablando del mismo evento, en el mismo lugar con las mismas personas, les dice: y los envió a ¿qué? A proclamar el reino de Dios, a predicar. Entonces, ¿a qué llamó Jesús a sus apóstoles? A predicar, a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Y también bajo su autoridad delegada, puntualmente para los apóstoles, les dio su autoridad para sanar y para expulsar demonios, para autentificar que verdaderamente eran enviados por Cristo, y las cosas que Él hacía, ellos también hacían. Eran apóstoles en prácticas, realmente, en esta primera versión, becarios, diríamos hoy, de Cristo, que salen por primera vez a predicar el Evangelio y la palabra de Dios. Ahora, cuando acaba su interinidad, su preparación, sus prácticas, son comisionados por el mismo Jesús definitivamente, después de concluir sus 3 años de ministerio con Él, después de ser entrenados. ¿Y cuándo lo hacen? El mismo Jesús lo hace después de su resurrección y antes de su ascensión. Y les comisiona definitivamente. Esta comisión de Marcos 6 es momentánea. Eran las prácticas. Ahora, la comisión definitiva, después de que pasó el tiempo, es esta, no a los 12, sino a los 11.
Uno por el camino no pasó la prueba, no pasó la prueba del carácter. Judas no pasó la prueba del carácter, estaba ahí por las razones equivocadas. Estaba ahí no por amor a Cristo, estaba ahí no para extender el reino de Cristo, sino estaba ahí por amor a sí mismo, por amor al dinero que echaba mano a la bolsa de las ofrendas, y no solo por eso, sino por amor a pensar que el Mesías iba a ser aquel que iba a revolucionar y que iba a librarles del imperio romano. Y con el tiempo, el carácter sale a la luz. Y por lo tanto, en Marcos 6, 12 son encomendados en prácticas, pero en Mateo 28, después de su resurrección, antes de su ascensión, 11 son enviados definitivamente. ¿Y a qué son enviados? Mateo 28, versículos 18 al 20 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Cristo, Dios Padre, le ha dado toda autoridad a Cristo, Dios Hijo, Dios hecho hombre, en el cielo y en la tierra, y por lo tanto bajo su autoridad comisiona el ministerio. Y en este caso, ¿a qué les comisiona? Versículo 19. Id pues y expulsar demonios. O id pues y realizar sanidades. No. ¿A qué les comisiona definitivamente? Id pues y hacer discípulos, seguidores de Cristo, de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, luego enseñarles lo que Cristo les había enseñado, lo que les había mandado. No es muy distinto del llamado a la labor pastoral hoy en día. Y Él les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Iban a vivir hasta el fin del mundo los apóstoles comisionados? No. Esta promesa, ¿para quién es? Para todos los creyentes. Para todos los que le sirven, para todos los que han sido llamados por Dios específicamente al ministerio. Le está diciendo: esto es lo que tenéis que hacer, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se ha acabado el mundo? No. Cristo sigue con nosotros. Amén. Cristo sigue con aquellos que predican su palabra, con aquellos que buscan hacer discípulos de Cristo, con aquellos que bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con aquellos que enseñan todo lo que Él ha enseñado, que está en su palabra. Es su mandato vigente. Y Jesús les envía definitivamente, tras casi 3 años de estar con Él, de ver su ejemplo, de hacer prácticas, de comprobar su carácter, y les envía definitivamente. Y verdaderamente fueron llamados, porque fueron 11 hombres, luego con Matías, el 12º, y luego con Pablo como furtivo, el 14º, reconocido verdaderamente, 13 verdaderos, de ese 14º y 14 inicialmente llamados, volvieron el mundo, pusieron el mundo patas arriba. Vemos enseguida en Hechos capítulo 2, Pedro predicando, miles de personas se convierten. Más adelante, Pedro vuelve a predicar: arrepentidos, apunta a Cristo, apunta a que Él es el Mesías, con pasajes del Antiguo Testamento. Se arrepienten muchos otros. Hechos capítulo 2 nos dice que el número de los discípulos de Cristo crecía. Y entonces se dedicaban, Hechos 2:42, a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, a la comunión y al partimiento del pan. Luego continúa con el resto de los apóstoles, con Pablo, con el resto de personas llamadas a predicar la palabra, a predicar el Evangelio, y así continuará hasta que Cristo venga y regrese con poder y gloria. Hoy en día no tenemos apóstoles, pero sí hay personas llamadas al ministerio. Todos somos llamados a hacer esto. En realidad, todos. Si eres hijo de Dios, estás llamado a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, a enseñar hasta donde puedas, con la capacidad que el Señor te ha dado, lo que Él dice en su palabra. Todos. Ahora, el Señor llama a unas personas específicamente para servir en su congregación, en las congregaciones locales, como pastores, ancianos, obispos. ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es la comisión? ¿A qué les llama verdaderamente? Bueno, hemos de ir a la palabra de Dios de nuevo para ver qué les encarga, para entender qué les encarga. ¿A qué están llamados? Hay muchas expectativas, ¿verdad? Cada uno puede tener su expectativa, su idea. Venimos de un contexto, de otro, de un tipo de iglesia. Tal vez creciendo hemos visto lo que se puede, un ejemplo de pastorado u otro. Tal vez es muy bueno, tal vez es horrible. ¿Cuál es la autoridad? La palabra de Dios. Entonces hemos de seguir lo que la palabra de Dios dice para tener una expectativa correcta conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, ¿a qué se han de dedicar? Es obvio, a predicar el Evangelio a Cristo.
Es un mandato para todos los creyentes. Aquel que es llamado por Cristo a pastorear su reino en una iglesia local, a dedicarse a predicar el Evangelio y a Cristo. Anunciamos a Cristo y este crucificado. Ese es nuestro mensaje. Y si estás hoy aquí y aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, te rogamos que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo y le reconozcas como el único que puede perdonar tus pecados, como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Anunciamos a Cristo, anunciamos el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Aquel que murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y un día volverá. Aquel que es el único que puede presentarte justo ante Dios. El justo, el santo, que no puede tener pecado delante de Él. Y todos nosotros pecadores estamos en la bancarrota espiritual, estamos desesperados, no tenemos solución, no hay remedio. Y cuando nos damos cuenta de eso y cuando nos damos cuenta de cómo hemos ofendido a Dios nuestro Creador y que no hay nada que hacer, venimos y caemos de rodillas ante Él y clamamos: sé propicio a mi pecador. Y ahí hay esperanza, porque Cristo es la propiciación. Cristo es el Redentor. Cristo es el que murió en la cruz del Calvario por todos los que confiesen su nombre, confiesen su pecado y crean solamente en Él para salvación y perdón de sus pecados y reconciliación con Dios Padre. Amén. A Él anunciamos. Ahora, en segundo lugar, al igual que los apóstoles, estamos llamados a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles les costó entenderlo un tiempo. De hecho, a Jesús le dijeron: no, mira, vamos, la gente está ahí. Jesús les tuvo que decir: no, vamos a predicar a los pueblos vecinos. Ellos tardaron un tiempo en entenderlo, pero en Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando la iglesia crecía tanto y había tantas cosas que hacer y podían caer en el activismo y en la actividad, que no es a lo que habían sido llamados, ellos disciernen a lo que habían sido llamados y dicen: mirad, sí, hasta ahora hemos atendido a las viudas, podemos atender a las viudas, no es que se les caigan los anillos, pero esto no es lo que nos ha llamado realmente el Señor. Esta no debe ser nuestra prioridad y está ocupando nuestro tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a otras personas en la congregación para que atendieran esa necesidad bajo su supervisión. Los que se pueden considerar como protodiáconos. ¿Para qué? ¿Para que ellos no hicieran nada? No, para que ellos se dedicasen ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. A eso está llamado primeramente alguien que es llamado a pastorear la grey de Dios, a orar por la grey de Dios. Algo que no se ve, ¿verdad? Algo que no es tangible, pero es lo que el Señor usa para cambiar corazones. Porque nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer? ¿Va a poder un ser humano cambiar la vida de otro? No. Da igual lo que hagamos, que nos pongamos a hacer el pino o digamos las cosas de una manera o de otra, o andes detrás de alguien todo el día, no vas a conseguirlo en tus propias fuerzas. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Entonces, ¿de quién dependemos? De Él. ¿Cómo mostramos nuestra dependencia? En oración. Oramos realmente. Oramos por los miembros de la congregación. Oramos por la salvación de las personas que se reúnen entre nosotros y aún no son salvas. Y hay gozo cuando ves que el Señor responde. Ese es el gozo verdadero del ministerio. Cuando ves que las personas responden a Cristo, que responden a la palabra, ese es el gozo verdadero. No a lo que dice uno, dice el otro. Eso es lo que trae verdaderamente satisfacción. Como Pablo mismo decía de los tesalonicenses: vosotros sois nuestro gozo, vosotros sois nuestra satisfacción. Según oímos de que andáis en Cristo, según oímos de que estáis siguiendo la palabra, vosotros sois nuestra corona. Mira, esa es nuestra carta de presentación, nada más. Gracias a Dios por la obra que está haciendo en estos hermanos. La oración y el ministerio de la palabra. Y así, dedicados a predicar el Evangelio, dedicados a la oración, dedicados al ministerio de la palabra, la Biblia enseña varios aspectos en los que el cuerpo pastoral se tiene que dedicar. En primer lugar, alimentar al rebaño de Dios. Alimentarlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, sale de la boca de Dios, y por lo tanto es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo se va a poder alimentar al rebaño? ¿Cómo va a crecer en santidad cada hermano? Por medio de la palabra de Dios.
alimentándose uno mismo.